Привет, друзья. Hola, viajeros. Soy Joana. En el video de hoy les voy a contar si es posible llegar a Rusia con las sanciones. Entonces, pues creo que muchos de ustedes tienen esa duda. ¿Es posible viajar a Rusia? ¿Es posible vivir acá? ¿Es posible, pues siendo turista, llegar a este país? Bueno, el día de hoy les voy a contar un poco sobre eso. Rusia, pues es el país más grande del mundo. En este momento es el país, pues, que está más sancionado. Tuvo sus sanciones después de comenzar el conflicto, pues como ustedes saben, en el sur, con Ucrania, con este conflicto armado, llegaron una serie de situaciones ya consecuencia de lo que se decidió en su momento. Entonces, pues se reunió en una asamblea de Europa con Estados Unidos y comenzaron a hacer una serie de paquetes que sancionaron a este país. Después de la serie de paquetes que le colocaron al país, entonces una de las sanciones aplica para el turismo a nivel aéreo. Entonces cerraron las fronteras de Rusia con Europa, por ejemplo, y con otros países, con Estados Unidos. Antes era posible a Rusia viajar desde países como España, como Francia, como Alemania o Portugal. Era posible por vía aérea, por las distintas compañías, pues llegar directamente hasta Moscú. Pero pues ahora con esa serie de paquetes, después de las sanciones, le cerraron las fronteras a Rusia. Entonces ya no es posible por vía aérea ir desde Europa o desde Estados Unidos. Ya solamente en este momento pues se puede viajar por otros países. La aplicación de esta serie de sanciones fue, pues, en resumidas cuentas, para no apoyar el conflicto armado que se llevó a cabo. Pues cada uno de los países tiene su punto de vista, cada uno pues está a favor de ciertas cosas, de culturas, de protección de humanos y demás. Entonces, bueno, tanto Rusia como los otros países pues tienen sus puntos a favor o sus puntos en contra de por qué se realizaron estas situaciones, de por qué se comenzó con el conflicto. La idea era que entonces incluyendo esos paquetes pues ellos no puedan viajar tampoco a otros países. También se les cierra pues las fronteras tanto a nosotros los extranjeros para viajar al país, y a ellos sobre todo, pues que son los más perjudicados, son los que no pueden viajar a otros países directamente. Sin embargo, pues al hacerse la pregunta, ¿es posible viajar acá o que ellos viajen a otros lados? Pues sí se puede, solamente que pues se complica un poco más la situación a como estaba antes. Si antes, por ejemplo, se podía cualquier persona ir a París, por ejemplo, por Air France, o a España por Air Europa, o si se podía por Avianca, con un vuelo directo desde Moscú, o si se podía por TAP Portugal, ir hasta Portugal o viceversa, o Alemania, a Frankfurt, pues antes era mucho más fácil, ahora no. Ahora con la serie de sanciones pues hay que hacer mucho tránsito, hay que ir por más países si se quiere llegar como a estas ciudades. Para los rusos, pues los rusos no pueden llegar allá sin su permiso de visa, y aparte también se les complica que muchas de las embajadas pues cerraron y salieron de este país
Por ejemplo, en Moscú ya no se encuentra la embajada de Estados Unidos. Entonces ellos tendrían que ir a otro país para recibir el visado y poder viajar hasta allá. Y sin embargo, si es que de verdad, pues si son afortunados de recibirlos. Porque pues por otra parte, puede ser que por el mismo conflicto, pues tienen más probabilidad de que les nieguen estos visados. En la actualidad, por ejemplo, si un latinoamericano quisiera llegar hasta Rusia, podría tomar una de las siguientes rutas. Tendría que viajar, digamos, hasta Europa, no sé, países como España, Francia, hacer una escala. De ahí viajar hasta los países bálticos, tomar un vuelo hasta Estonia, hasta Tallinn, específicamente pues la capital. Y de ahí ir de forma terrestre por medio de un bus por alguna de las compañías que son Ecolines o Lux Express. Tomar uno de estos buses hasta Narva, que sería como hasta San Petersburgo, de Narva y luego hasta San Petersburgo. Esa sería como la trayectoria que tendría que hacer un latinoamericano por medio de Europa, y eso sería de forma terrestre. Otra de las formas sería aérea, es como un poco más fácil, tal vez un poco más costosa dependiendo de fechas y demás. Pero por ejemplo hay otros vuelos que son hasta Turquía. De Turquía se puede entrar a Moscú, ya sería por vía aérea, o desde Dubái. Entonces por medio de Dubái también hay vuelos, pero pues sería ir como hasta Dubái hasta Moscú. Es un poco como más, saldría un poco más costoso, pero sí está la posibilidad. Hay otras formas, desde Egipto, por ejemplo, el Cairo también hay entrada, o desde China, pero ya sería como otros trayectos muy alternos. Por ahora, por ejemplo, los que yo más conozco son por Tallinn. Hace poco vi que un español, un mexicano, una persona de México, hizo como ese trayecto desde México, pasó para Europa y de allá por Tallinn entró a San Petersburgo. Él por ahí también publicó como su trayectoria en YouTube. Y también vi otra persona, un español directamente, que viajó hasta Turquía y por vía aérea entró hasta Moscú. Ellos pues relatan que no tuvieron ningún problema, que no hubo así como sus gran cosas, simplemente pasaron el trayecto y ya no tuvieron ningún conflicto para entrar. Hay situaciones alternas que tal vez periodistas o gente de pronto que intente hacer otras cosas, no sé, como que no sean apropiadas, obviamente pues no los van a dejar entrar tan fácil. Pero pues a estas personas, según lo que cuentan, les fue pues bien y estuvieron conociendo pues el país, algunas ciudades, y no vieron como ningún problema con la entrada y con la estadía. Antes también había como otra forma para entrar y era por Finlandia, a nivel terrestre. En este momento no tengo toda la información exacta de si está abierta o no también por Lituania. De forma terrestre también entraban, pero pues son vías un poco, al menos Lituania era un transcurso bastante largo, y pues andar en bus, un trayecto largo, pues es bastante agotador. No creo que alguien quisiera como tomar esa vía.
también hablaban que había problemas con la frontera con Polonia, porque allá pues no los dejaban pasar. Polonia, Kaliningrado, de Kaliningrado por Letonia y como otros trayectos. Por Finlandia la cerraron alrededor de este año. Bueno, no sé si la volverían a abrir. Sí hubo gente que pasó por Finlandia, que cruzaban tanto como de aquí para allá, de allá para acá. Pero hubo un problema también con inmigración, con gente de Siria, gente de otros países que trataban de salir desde Rusia para allá, y pues se volvía un problema mayor a futuro. Entonces decidieron cerrar la frontera. Por Tallinn hubo una remodelación del puente. Actualmente solamente se puede pasar por el puente terrestre. Entonces dicen que lo que hay que hacer es pasar en bus desde San Petersburgo hasta la frontera con Narva. De allá tienen que pasar caminando. Entonces es mejor que tengan una maleta de mano, o sí, un morral o algo como mucho más, que no sea una maleta de bodega, porque pues obviamente pasar ese trayecto pues va a ser muy complicado, como con una maleta grande. Para hasta pues por el momento sería mejor no hacerlo. Dependiendo ya pues de la persona, de las decisiones y demás, pues es lo que yo pienso. Entonces sí, o sea, hay como un trayecto que desde Estonia, por ejemplo, se puede pasar hasta Narva, y de ahí hay que pasar bajarse de un bus con la maleta, pasar un trayecto, el puente que se encuentra allá, y ya al otro lado pues va a estar esperando un bus, y de ahí hasta San Petersburgo. Es como el trayecto que yo conozco, que han dicho que ahora en este momento por ejemplo, julio ahorita del 2024 se puede hacer. Pues en lo personal también les puedo contar mi historia. Yo pues soy colombiana. El año pasado, para el 2023, viajé a inicios de año, viajé para febrero. Llegué a finales de febrero, llegué a inicios de marzo. Fue un trayecto pues un poco, la verdad lo tomé bastante complicadito. No fue tan fácil, tomé la vía terrestre, no tomé la vía aérea. ¿Por qué? Porque era un poco más costosa. Pero pues obviamente la vía aérea es mucho más fácil. Yo tomé un vuelo desde Colombia, pasé por Europa, porque a nosotros los colombianos no nos piden visa para Europa. Entonces pasé hasta España, de España viajé hasta Lituania, de Lituania tomé otro vuelo hasta Tallinn. De ahí pues estuve en el aeropuerto, hice ahí como algo de escala y esperé. De ahí me fui hasta la estación de autobuses. Se puede ir en taxi divinamente o en transporte público si tienen una maleta pequeña o cómoda. Y de ahí, en la estación esperé el bus y me fui en un trayecto desde el bus hasta San Petersburgo. Cuando yo viajé, la frontera todavía no estaban arreglando el puente. Se podía en un solo bus, en un solo trayecto, desde Tallinn hasta San Petersburgo. Pero pues ahora, al día de hoy, han cambiado un poco las cosas y sí hay que coger dos buses. En el puente tienen que bajarse y caminar un trayecto
y luego al otro lado del puente los estará esperando otro bus, que es el que los pasa pues hasta San Petersburgo. Esa es la ruta que tengo entendido que está pues al momento de hoy. Yo la verdad no tuve gran inconveniente cuando viajé, pero pues yo, como les digo, soy colombiana, no tengo nacionalidad rusa. Sí, le piden a uno pues a la salida, por ejemplo, de Rusia, piden pues estadía, de cuántos días, dinero, cuánto dinero tienes pues para tu estadía allá, y el vuelo de salida. Para mí lo más importante fue el vuelo de salida. Ellos me detuvieron ahí un rato haciendo preguntas, me pasaron a otro como agente de policía que me empezó ahí a hablar pues sí en inglés, y yo le mostré el vuelo de salida y me dijo, ah, perfecto, o sea, eso es lo que necesitamos para dejarte pasar, y ya, y me dieron el pase, el vuelo de salida. Es como lo más importante, que ustedes demuestren que exactamente no se van a quedar en Europa. Y pues ya para pasar hacia el otro lado, desde Colombia a San Petersburgo, pues fue lo mismo. Sin embargo, pues yo tengo una visa, así que no tuve ningún inconveniente. Fue antes mucho más fácil para mí, sobre todo pues entrar a Rusia. Pues solamente presenté mi documento y ya. Entonces no hubo ningún inconveniente para entrar. De todas maneras, nosotros no tenemos ningún conflicto pues con este país. Entonces por eso supongo que no, pues para mí en lo personal no hubo ningún inconveniente de por qué, o sea, las básicas preguntas de sí, por qué vas allá o por qué entras, mostrar el pasaporte, los documentos en regla, revisan la maleta y ya está. Pero no hubo así nada más. Nada, pues para mí no fue complicado, nada fuera de lo normal, ya que sería pues necesario, dependiendo de los países, pues ya revisar qué documentos son los necesarios para entrar al país. Pues si es necesario la visa, si no es necesario, cuántos días se puede quedar en el país. Acá pues ya a nivel interno hay otras situaciones, que es que las tarjetas bancarias no sirven, al menos mi Visa, Mastercard, pero con dinero en efectivo arregla la situación. Y ya el resto, ya también lo mismo de estadía, también hay formas para encontrar hoteles, encontrar pues estadía, o sea, como sea, pues, o sea, se encuentra la manera. Obviamente, pues al día de hoy el turismo pues ya habrá disminuido, porque hay muchas personas pues que con falsas informaciones les empieza a dar miedo pues de entrar al país. Hay otras personas que pues ven otras cosas. O sea, hay muchos motivos en este momento por los cuales la gente pues ya ha dejado de venir al país. Pero sin embargo hay otros por los que hay mucha gente que sí sigue viniendo. De igual manera hay turistas. Yo pues en San Petersburgo vi mucha gente, o sea, vi también turismo. Había alguien que estaba hablando en otro idioma, era como un alemán o algo así, que escuché como en una librería, por ejemplo. Era como una familia extranjera. Y también vi un carro de la Unión Europea. Entonces creo que todavía hay turismo, todavía hay gente que quiere y puede pues llegar al país. No del todo, pues de todas maneras Rusia no restringió sus fronteras, fue
Ya los otros países de Europa, los países externos que restringieron, que cerraron sus fronteras con Rusia, más no al revés. Eso es algo muy importante que hay que saber. Entonces, pues en resumidas cuentas, ¿es posible entrar al país? Sí, sí es posible entrar al país. Es posible hacer turismo en el país actualmente en el 2024. Y bueno, viajateros, si ustedes de pronto tienen alguna pregunta, alguna inquietud, pues pueden dejármela en los comentarios. Ahí pues yo voy a estar revisando y tal vez en otro video o más adelante pueda resolver algunas dudas. Si de casualidad pues ustedes pues, lo pueden escribir, pueden dejar el comentario ahí para tenerlo en cuenta. Les daré pues las respuestas en su debido momento. Y de igual forma, si llegaste pues hasta este punto, aprovecha y pues suscríbete, coloca un like y suscríbete. Eso pues me ayudaría mucho. Ustedes saben que pues eso me ayuda mucho con el algoritmo de YouTube. Entonces pues suscríbanse y coloquen like. Bye bye.